noches tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Les saludamos en vivo en este día martes, en el cual ya estamos listos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida y la salud que Él nos concede, y sobre todo por la oportunidad que nos brinda de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios también por la vida de todos aquellos que nos acompañan en cada transmisión. Nos conceden el honor de vernos y de escucharnos, y también el de saludarnos. Les saluda a su amigo y pastor Sergio Cárdenas, de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva. Y pues seguimos con esta contingencia. Es por eso que estamos transmitiendo a través de esta plataforma, en la cual podemos seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Es muy importante que la iglesia no se relaje. Recordemos que hay una costumbre, y una muy buena costumbre, no solamente el de congregarnos, aunque en este tiempo nos es difícil reunirnos, pero ahí en nuestro hogar podemos reunirnos como familia y poder escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor, recuerde, alimenta nuestra fe. La palabra del Señor alimenta nuestro espíritu. La palabra del Señor nos da la seguridad y la confianza de que podemos seguir adelante aún en estos tiempos tan difíciles. Así es que agradecemos a Dios esta oportunidad, y yo le invito a que comparta los mensajes, ya que todos ellos llevan el plan de Dios para la vida de los hombres, que muchos de ellos no conocen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, todos vengan al conocimiento de Dios. El Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo lo envió a este mundo para que el mundo conociera cuál es la voluntad de Dios, cuál es la condición del hombre en la cual se encuentra, y cómo podemos nosotros recibir esa bendición tan grande que el Señor ofrece. El Señor ofrece a través de la Escritura y a través del Evangelio, por su pura gracia, ofrece su misericordia, su amor, su perdón, y sobre todo a todos aquellos que le hemos recibido, sigue ofreciendo. La Biblia habla de que tenemos beneficios como hijos de Dios. Somos escuchados, somos guardados, somos protegidos, somos alimentados, somos provistos por el amparo de nuestro Padre Celestial, gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así es que yo le invito a que se quede con nosotros y pueda escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que hay necesidades no solamente en el pueblo del Señor, sino también necesidades con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y yo le invito a que se quede con nosotros, y por qué no, también háganos saber sus necesidades. Queremos orar por cada una de ellas. Así es que le invito a que haga un espacio, se detenga. Tal vez algunos ya están preparando sus alimentos para cenar. Muy bien, es excelente convivir entre familia, pero qué mejor alimentarnos de la palabra del Señor, que es aliento a nuestra vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida para los que la oyen. Así es que sean todos bienvenidos en esta transmisión, que con mucho gusto la hacemos para ustedes. Y bien, yo quiero entrar en materia en esta noche, y queremos darle lectura a una de las cartas del apóstol Pablo, y es la carta que él escribe a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Y en el capítulo número 1 leemos de la siguiente manera, en el verso número 2, dice así: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre, por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios,
sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes que tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Amén. Hagamos una oración, si me acompaña. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de Tesalónica fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando llegó a Tesalónica, empezó a llevar la palabra a las sinagogas, a los judíos. Siempre lo hacía así el apóstol Pablo. Donde quiera que llegaba, primero llegaba con el pueblo de Dios, primero llegaba con los descendientes de Abraham, con el pueblo de Israel. Y muchos de ellos en Tesalónica no le recibieron, sino que todo lo contrario, empezaron a alborotar al pueblo, ya que se llenaron de envidia, porque muchos estaban obedeciendo al evangelio cuando Pablo no era recibido en las sinagogas o era rechazado por el pueblo judío. Inmediatamente se volvía para predicarle también a los gentiles, y muchos de ellos obedecían a la fe. Pero los judíos, que se llenaron de envidia cuando mucha gente empezó a obedecer al evangelio, levantaron una persecución contra Pablo y contra todos aquellos que le seguían, y alborotaron a las multitudes y a las autoridades, hablando de que Pablo estaba predicando o anunciando que había otro rey, Cristo. Pero lo que Pablo se refería era el verdadero rey. No, él no hablaba de un rey humano que venía a establecer un gobierno en la tierra, sino un rey que venía a establecer su reino espiritual en la tierra, a traer orden, a traer paz, a traer amor, a traer misericordia, a traer justicia. Y alborotaron la ciudad y persiguieron en ese tiempo Pablo y los demás discípulos que se encontraban con él, ya que le había seguido Silas, porque Bernabé y Juan Marcos se habían apartado de Pablo. Y en este segundo viaje solamente Silas, pero cuando habían llevado a Listra, tomaron a un joven llamado Timoteo, que los acompañaba juntamente con Lucas en este segundo viaje. Ellos iban llevando el evangelio por diferentes partes. Pablo tiene que salir corriendo, es librado de mano de los judíos y va y viaja hasta Berea. Cuando llega a Berea, él empieza también a predicar, pero los judíos de Berea eran más nobles, porque ellos estudiaban la Biblia para ver si lo que Pablo estaba predicando estaba en las Escrituras, porque Pablo predicaba conforme a las Escrituras. Él les abría las Escrituras para mencionarle que la vida de Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, ya había sido profetizado. Y esa es una verdad que siempre nosotros anunciamos, de que debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Y Pablo, siendo un teólogo, un estudioso de la palabra, siempre compartía el mensaje utilizando las Escrituras. Y es lo que hacemos nosotros, abrir las Escrituras. Y la gente debe de abrir sus Biblias, la gente debe de tener la Biblia para comprobar, debe de haber nobleza,
debe de haber una actitud de que lo que se está compartiendo verdaderamente está en la palabra y analizarlo. Los judíos de Tesalónica ni siquiera meditaban las escrituras, pero los de Berea la recibieron con gozo, la recibieron, meditaron en ella. Pero cuando estaba Pablo compartiendo el mensaje varios días en Berea, los de Tesalónica, los judíos, se dieron cuenta que Pablo había llegado a Berea, y ellos pensaban que tanto Pablo como todos los demás discípulos estaban trastornando, así lo dicen en Tesalónica, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Y así debe de ser, queridos hermanos. La palabra debe de correr, la palabra debe de viajar, la palabra no está encerrada, la palabra, como dijo Pablo, no está presa, la palabra tiene que ser comunicada, porque al comunicarse la gente escucha, y habrá gente con corazón noble que indagará en las escrituras y la recibirá para recibir también el favor de Dios, el perdón y la salvación de su alma. Es por eso que debemos de compartir la palabra. La iglesia debe de estarla compartiendo. Los llamados de Dios deben de estar compartiendo este mensaje, porque ¿cómo van a creer si la gente no escucha el evangelio? ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si no están escuchando de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, que vino a salvar al pecador de la ira venidera? Es por eso que Pablo les abría las escrituras y había nobleza en Berea, pero mientras la iglesia en Tesalónica seguía creciendo ante tremenda tribulación, ante tremenda persecución, la iglesia tesalónica, y Pablo escribe esta carta precisamente a la iglesia después de haber sido informado por alguno de sus compañeros de milicia cómo estaba la obra en Tesalónica, y Pablo inicia esta carta con un saludo, pero también dice recordándonos siempre en nuestras oraciones. Oh, qué maravilloso es el Señor, que la iglesia recuerda a su pueblo. La iglesia debe de estar orando por su pueblo, la iglesia debe de estar orando por la obra de Dios, los hermanos deben de estar orando los unos por los otros. Y es así como seremos fortalecidos, seremos levantados, seremos vivificados, orando, ministrando. Esa es la importancia que la Biblia le da a confraternizar, a congregarnos, el reunirnos. Es la manera que la iglesia se puede fortalecer. Por eso debemos de pelear en el sentido espiritual, orar para volver a los cultos, volver a las reuniones, volver a congregarnos, volver a recibir la palabra, volver a estar en adoración, volver a estar en oración, volver a estar en alabanza, disfrutar la presencia de Dios que se derrama cuando nos unimos como un cuerpo en Cristo y nos edificamos. El solamente vernos, el solamente saludarnos, hay una edificación en el espíritu, en el alma, que conforta que estamos unidos, que somos uno en Cristo Jesús. Y Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes, los tenemos presentes en nuestras oraciones. Yo le digo a la amada iglesia, siempre están presentes en nuestras oraciones, siempre estamos orando, siempre estamos pidiendo por el favor de Dios para su vida, y más en este tiempo, más cuando hay necesidad de salud, necesidad de provisión, necesidad de trabajo, necesidad de alimento. Y no solamente oramos, sino que debemos de demostrar también ese amor con acción y poder compartir, como dice la escritura, hablando en el libro de los Hechos, que los que tenían más compartían con los que tenían menos, y de tal manera el pueblo de Dios no padece necesidad, porque hay una administración no solamente de la palabra, sino también de los recursos que Dios nos ha dado para poder bendecir a otras familias. Dice la escritura en el verso 3 que constantemente lo recordaba delante de Dios y Padre, y que él recordaba, dice, los hechos de fe y su trabajo y el fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está alabando la actitud de la iglesia de Tesalónica.
que a pesar de tremenda tribulación en la que se encontraban, con la persecución que los judíos estaban haciendo, queriéndolos llevar a la corte, queriéndolos acusar para que fueran encarcelados, fueran azotados, inclusive fueran muertos. La acusación era muy fuerte porque se levantaban acusándolos de que estaban hablando en contra del César, el emperador de aquel imperio romano. Y las acusaciones llegaban ante las autoridades y muchos eran llevados presos. Había una tremenda tribulación en Tesalónica. Entonces, mas sin embargo, a pesar de la tribulación, ellos seguían trabajando. Ellos tenían obras de fe, trabajaban por la fe, pero también dice la Escritura que su trabajo era fruto de su amor. De su amor, el amor que se muestra a Dios debe de llevar fruto, y el fruto que brota del corazón que ama es un fruto que lleva una acción, trabajar, servir. Nadie puede servir a Dios a menos que no sienta ese amor por Él. Nadie puede servir en la obra a menos que sienta ese amor, que primero lo recibió de parte de Dios, que primero se sintió amado al ser perdonado, al ser librado, al romper el Señor las cadenas que ataban la vida de los hombres. ¡Cuánto amor se puede demostrar! La Biblia menciona en una ocasión de una mujer que llega ante la casa de Simón, que había sido leproso, y él había invitado a Jesucristo a su mesa, y Jesucristo llega, pero de repente llega allí una mujer que empieza a mojar sus pies con sus lágrimas y a lavar sus pies y a besarlos. Y el que le había invitado a Jesucristo le dice: si este hombre, él se decía dentro de sí, si este hombre fuera profeta, supiera la clase de mujer que lo está tocando, y que es una mujer pecadora, acusándola. Pero Jesucristo, conociendo lo que él pensaba, dijo: Simón, yo vine a tu casa y no me recibiste con beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Simón, yo vine a tu casa y no me diste agua para lavarme mis pies, y esta mujer no ha dejado de lavarlo con sus lágrimas y a secarlo con su cabello. Simón, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién crees que ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y Simón contestó: al que se le ha perdonado mucho. Rectamente has contestado, Simón, le dice el Señor Jesucristo. Esta mujer está demostrando su amor porque siente el perdón de Dios sobre su vida. Y cuando uno siente el perdón de Dios sobre nuestra vida, uno corresponde a amar al Señor. No puede uno quedarse quieto, no puede uno quedarse encerrado, no puede uno quedarse solamente mirando la necesidad. Hay que hablar, hay que trabajar, hay que servir. Y esa era la iglesia de Tesalónica. El trabajo era el fruto de su amor, y lo mostraban sirviendo al Señor, compartiendo el Evangelio a tal grado, dice la Biblia, que la palabra salió de ellos, empezó a correr. Yo te hago una pregunta: la palabra ha salido de tu boca, la palabra ha salido de tu casa, la palabra ha salido de tu corazón, fruto del amor a Dios. Está saliendo la palabra de Dios para con otros. Tesalónica era una iglesia que recibió el Evangelio y lo recibió de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona en el verso 4: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. La evidencia menciona el apóstol Juan en sus cartas, sobre todo en la primera carta. La evidencia de ser escogidos y de haber nacido de Dios es el amor mostrado a Dios y a los semejantes. Por eso Pablo primero les habla del trabajo, de su fe y el fruto de su amor. Es una evidencia de que son escogidos de Dios. Es por eso que Pablo les dice: sabemos que el Señor los ha escogido.
sabemos, se ve, hay evidencia, su amor demuestra que son hijos de Dios, su amor, su entrega, su compromiso, su responsabilidad, su pasión hacia Dios y a su obra demuestran que ustedes son escogidos de Dios. Son evidencias. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Pablo habla de que no llegó a Tesalónica solamente con palabras. La iglesia no llega solo con palabras. La iglesia debe de llegar con poder, y el poder del Espíritu Santo. Pablo dice en esta escritura, yo no vine a ustedes solamente con palabras. Hubo una demostración del poder, hubo una demostración del Espíritu Santo, hubo una demostración del respaldo de Dios en la vida ministerial del apóstol Pablo. Y así es como debe de llegar la iglesia. Por eso necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hoy que tú estás encerrado, espero que no estés encerrado solo viendo televisión, viendo el celular y comiendo y bebiendo y durmiendo. Ojalá y estés encerrado, pero encerrado en lo secreto del Padre, llenándote del poder y del fuego y de la unción del Espíritu Santo, porque la palabra no solamente tiene que salir de nuestra boca, sino que también tiene que salir con poder y con el fuego del Espíritu de Dios, que convence, porque dice la Biblia, con convicción en los corazones de aquellos que lo oyen. La palabra de Dios tiene que salir con ese sello del Espíritu Santo que la lleva a los corazones y convence aún a todos aquellos que están resistiéndose aún a la palabra. La misma palabra puede llegar a convencerlos, y el poder del Espíritu Santo puede llegar a quebrantar los corazones para que se vuelvan al Dios vivo y verdadero, como lo hizo esta iglesia. Un ejemplo claro de una iglesia convertida al Señor. Dice que él no llegó buscando el bien del ministro, sino buscando el bien de ellos mismos. Ustedes recibieron la palabra, dice el verso 6, con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ellos recibieron la palabra con gozo. El gozo del Espíritu Santo. Oh, no sé cuántos de ustedes se gozaron cuando recibieron al Señor Jesucristo, cuando recibieron la salvación. Porque la Biblia dice que la salvación produce un gozo en nuestro espíritu. Gozaos y alegraos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. David decía que no quería perder el gozo. Decía, devuélveme el gozo de la salvación. Oh, la salvación tiene que producir gozo. Y ellos se gozaron de recibir a Jesucristo, de recibir la palabra, de recibir a los ministros de Dios, de recibirlos y de encaminarlos también. En medio de tremenda tribulación, tan grande ejemplo que dio el apóstol Pablo, ellos también comenzaron a imitar. Porque la Biblia nos invita a imitar a Jesús, andar como Él anduvo. Pablo decía, imítenme a mí, ustedes saben cómo me he comportado, cómo me he conducido, cómo he hablado, cómo he servido, imítenme. Si no pueden imitar a Dios, imítenme a mí. Y la iglesia imitaba al apóstol Pablo, imitaba a los discípulos. Dice el verso 7, escuchen lo que dice la Escritura. Y con lo que llegaron a ser un ejemplo, el imitar al apóstol Pablo, llegaron a ser un ejemplo, el imitar a los siervos de Dios, el imitarlos en su conducta, en su fe, en su amor, en su pasión, en su entrega, en su compromiso, en su sentido de responsabilidad. Imitarlos fueron un ejemplo para que otros también. ¿Sabe usted
¿cuál es la manera de que la palabra de Dios se propague? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, siguiendo el ejemplo de los discípulos, siguiendo el ejemplo de aquellos que se entregan, que renuncian al mundo, renuncian a sus profesiones, renuncian a su tierra, renuncian a todo lo que poseen con tal de que otros oigan el evangelio del Señor. Ellos fueron ejemplo al imitar a otros. El testimonio, el ejemplo, ¿sabe que se dice que el ejemplo grita más que nuestras palabras? El ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. Es por eso que debemos de seguir el ejemplo en palabra, dice la Biblia, en conducta, ejemplo en amor, ejemplo en santidad, ejemplo en oración, ejemplo en evangelizar. Debemos de ser ejemplo para que otros sigan nuestro ejemplo y así podamos dejar un legado a nuestras futuras generaciones. Dice que todos llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen de Dios. Mire, el apóstol Pablo los está alabando, que gracias a ese ejemplo, que siguieron el ejemplo del apóstol Pablo de ir de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ellos siguieron el ejemplo. Y ellos también salieron a predicar el evangelio, y por eso dice: de ustedes salió y ha llegado a Macedonia, ha llegado a Acaya y ha llegado a otros lugares, y ellos están hablando de ustedes, están hablando de su ejemplo, están hablando de su entrega, están hablando que la labor que ustedes están haciendo por amor, ese fruto, ese trabajo que ustedes están haciendo, es por el amor que ustedes están mostrando al necesitado, al pobre, al afligido, al perdido. Y ha salido la palabra y ha corrido y ha llegado a otros lugares. ¿Por qué? Porque ustedes han seguido el ejemplo y nos han imitado a nosotros. Y la palabra del Señor sigue corriendo, sigue viajando, sigue llegando a otros lugares. Que así salga la palabra de Dios de Apodaca, así salga la palabra de Dios de Monterrey, de Santa Catarina, de San Luis, San Nicolás, que salga de todos los municipios y que corra, y que corra, y que corra, y que llegue a todos los lugares, que salga de ti para otros lugares, siguiendo el ejemplo apostólico y de los siervos del Señor. Como punto de partida, la palabra ha sido divulgada. Yo tengo que preguntar, y usted discúlpeme si soy preguntón. La palabra de Dios está saliendo de tu boca. Está siguiendo el ejemplo para que otros oigan el evangelio. Está saliendo de ti. La conocen tus vecinos, la conocen tus compañeros, la conocen tus amigos, tus vecinos, la conocen. Está saliendo la palabra de ti, está siendo divulgada, está siguiendo. Esa es la manera, ¿sabe que ese es el método de que la palabra corra y la palabra sea divulgada? Siguiendo el ejemplo, imitando el ejemplo de otros. Es el método para que la palabra de Dios corra. Si tú eres ejemplo, otros querrán imitarte tus hijos, querrán imitarte tus amigos, querrán imitarte los otros hermanos al verte que estás predicando, al verte que estás compartiendo el mensaje a través de las plataformas digitales, que ahora son una oportunidad y que están llegando no solamente a tus vecinos, a los que tienes ahí como amigos, como conocidos, y aún sigue llegando a muchos lugares en todas partes del mundo, porque esta palabra tiene la virtud de que no está presa, no está encerrada, viaja y sale y surca el mar, el cielo, y trasciende los límites del mundo, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es espíritu, y hace todo aquello para lo cual el Señor la ha enviado, y la ha enviado para salvar, para bendecir, para rescatar, para consolar, para sanar al quebrantado del corazón, para darle vista al ciego, para libertar a los cautivos. Esa palabra es poderosa, está saliendo de ti. Estás siguiendo el ejemplo, estás imitando el ejemplo.
dice la Biblia, también en muchos lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. La gente estaba hablando de Tesalónica, estaba mencionando la fe que ellos tenían, la fe, sus hechos de fe, menciona el apóstol Pablo, sus actos de fe por su trabajo, sus acciones demuestran, porque la fe debe de tener obras, debe de tener acción. Si tú dices que eres de fe, debes de trabajar, debes de servir, debes de obrar, debes de actuar. La fe se demuestra por nuestras obras. Así dice Santiago en su epístola. Y luego menciona, ya no es necesario que nosotros digamos nada. Su testimonio ha corrido, su ejemplo se ha divulgado, que nosotros no tenemos que decir nada ni testificar, porque la gente ya ha escuchado de ustedes y habla bien de ustedes. Nosotros nos gozamos con ustedes por su ejemplo, porque ellos mismos hablan, dice el verso 9, de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Pablo aquí está hablando a un grupo de gentiles que se convirtieron al evangelio, porque los judíos no practican la idolatría, pero los gentiles sí. Entonces está hablando a los judíos de cómo recibieron la palabra y cómo lo recibieron a ellos. Recuerden que se hospedaron en casa de un hombre llamado Jasón. Los recibió, los protegió, los alimentó, vio por ellos. Debemos de aprender a ser hospedadores con los siervos de Dios, porque llevan la palabra del Señor. Ellos fueron atendidos por la iglesia de Tesalónica y obedecieron a la palabra. Cuando Pablo tuvo que salir, el evangelio siguió corriendo y muchos se apartaban de los ídolos, se apartaban de la idolatría, y dice aquí, para volverse al Dios vivo y verdadero para servirlo. Es necesario que si tú te has apartado de una idolatría, de una falsa religiosidad, si te has apartado de un pecado, es para servir al Dios vivo y verdadero, el cual es el mayor privilegio que puede recibir un hombre y una mujer aquí en la tierra: servir, ser siervos del Dios Altísimo. Aleluya. A Dios sea la gloria. Y esperar de los cielos, sirviendo y esperar de los cielos. ¿Cómo estaba la iglesia de Tesalónica? Siguiendo el ejemplo, imitando a los discípulos, haciendo que la palabra corriera, fuera glorificada, llegara a otras partes, dando testimonio de la verdad. Se volvieron de la idolatría para servir, pero servir y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Así debe de estar la iglesia hoy en día, sirviendo y esperando, sirviendo al Señor y esperando, porque hoy está más cerca la venida del Señor. Hoy está más cerca la venida del Señor. Hoy está más cerca la venida del Señor. Y debemos de servir y esperar. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo fiel y prudente, el cual cuando vino su Señor le halló haciendo así, compartiendo el alimento, sirviendo a sus consiervos, alimentando a otros. Y qué mejor alimentarlos con la palabra de Dios. Esta era la iglesia de Tesalónica, sirviendo, siendo imitadores del apóstol Pablo y los discípulos, llevando y haciendo que la palabra no se quedara en Tesalónica, sino que viajara y que corriera y que llegara a todas partes donde pudiera llegar. Ellos enviaron la palabra de Dios, enviaron a miembros de la iglesia. Y el apóstol Pablo les menciona en el capítulo 2, verso 1: hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. La palabra del Señor dice que nuestra labor no es en vano.
Nuestro trabajo por Él no es en vano. A nosotros nos toca dejar que la palabra corra, salga de nosotros, sea anunciada. El que convierte los corazones es Dios, el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de seguir este ejemplo, servir. Y Pablo agradecía a Dios de que su visita a Tesalónica no fue en vano. Hubo fruto, hubo una plantación de una iglesia ejemplo para otras en otras ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú te dispones a servir al Señor, déjame decirte, tu trabajo no va a ser en vano. Él sabe recompensar a aquellos que sirven en su reino. Alabado sea su nombre. Yo quiero invitarte a ti, amigo que me escuchas. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia que recibió la palabra. La iglesia en Berea fue una iglesia que analizó la escritura para ver si esto era verdad. Tú tienes que tener una Biblia. Es fácil conseguirla. La puedes bajar por internet, la puedes ver por internet, la puedes leer, la puedes oír. Si no sabes leer, la puedes oír. Indaga y checa que lo que te estamos predicando está en esta bendita palabra. Solo hay un camino al cielo y no es una religión y no son las buenas obras, porque todos estamos obligados a hacer lo bueno, porque quien hace lo malo será castigado. Pero hay una sola verdad y hay un ofrecimiento de vida eterna. El camino se llama Jesucristo. La verdad se llama Jesucristo y la vida eterna se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y la Biblia dice, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. ¿Te gustaría recibir ese precioso regalo? Esa promesa de esperanza que el Señor nos da, que si llegásemos a morir tenemos la esperanza de la vida eterna. La decisión es tuya. Y yo te invito en esta noche a que abras tu corazón e invites a Jesús como tu Salvador. ¿Te gustaría recibirlo? Invítalo haciendo esta oración y diríjala a Él, que Él te va a escuchar. Ora conmigo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, vengo delante de ti en arrepentimiento de todos mis pecados. Perdóname, Jesús. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero me arrepiento. Y hoy abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús. Ven, Señor. Yo creo que resucitaste, que estás vivo y que me escuchas. Por eso te llamo, Jesús, Hijo de Dios. Ven a mi vida, perdóname, salva mi alma. Yo te recibo. Ven, entra en mi corazón. Amén. Que el Señor te reciba en su reino. Queremos orar por necesidades y por peticiones. Que el Señor esté obrando de una manera poderosa. Yo no conozco tu necesidad, pero hay un Dios que clamas tú y Él te oye y te invita a clamar, a llamarlo, a invocarlo con fe, porque a Él le agrada la gente que cree en Dios y crea su palabra. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Vamos a orar. No importa cualquiera que sea tu necesidad, este Dios es todopoderoso para ayudarte, para bendecirte. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, mira, Señor, a tu pueblo que ve y que oye esta transmisión. Bendícelos ahí en sus hogares. Si hay problemas en la familia,
restaura, reconcilia los corazones, bendice a los hijos, bendice a los padres, haz volver el corazón de los hijos a los padres, de la esposa al marido, del marido a la esposa. Señor, cualquier necesidad, en el nombre de Jesús, si hay necesidad de salud, Padre, sánalos, por cuya herida, Señor, en tu cuerpo, ellos son sanados ahora. Reciben, Señor, por la fe en tu nombre, sanidad en cada uno de ellos, Padre. Gracias. Abre las ventanas de los cielos, Señor, sobre tu pueblo fiel. Derrama de tus ricas bendiciones. Reprende al devorador. Guárdalos y protégelos, Señor, y líbrales de todo mal. Trae salvación a sus hijos que no te conocen. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, haz un milagro al que lo necesita. Trae protección divina. Líbrales de la muerte. Líbrales del mal, Señor. En el precioso nombre de Jesús, a quien damos honor y gloria por siempre. Amén. Amén. Así sea, Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. Queremos invitarle a que nos siga viendo. Todos los días tenemos un programa por la mañana, al cual se llama Fe con Café. Le invito. Nuestro propósito de este programa es hablar de lo que es una fe genuina, una fe sana, una fe viva. Así es que le invito a que los escuche, y pues queremos compartir esos temas para que su fe se fortalezca en este tiempo. Por la fe, dentro de la gracia de Dios, recibimos todos los beneficios de su palabra. Es por eso que hay que alimentar nuestra fe y tenerla activa. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo y pastor Sergio Cárdenas, de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva, desde este amado municipio de Apodaca, para todos ustedes que nos permiten poder entrar hasta la comodidad de sus hogares. Y es nuestra oración que Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima. Gracias.